Antes que nada, pues agradecer a la compañera Sira Rego, eurodiputada por Unidas Podemos Alcanzar Europa, que una vez más venga a Castilla-La Mancha. Cada vez que le hemos pedido que venga, que nos acompañe, está aquí de forma puntual. Por lo tanto, volver a agradecerle la dedicación y el cariño con el que nos trata a Castilla-La Mancha. Y hoy tiene una jornada, le hemos preparado una jornada muy intensa, que comienza ahora mismo con esta rueda de prensa, que continuaremos de forma casi inmediata con una reunión con el secretario general de COAG, con Ángel Gómez, para hablar de las movilizaciones que están en todo el Estado español realizando los ganaderos y los agricultores, pero queremos también saber las particularidades de Castilla-La Mancha y queremos también saber, y por eso es importante que esté la compañera, cómo van las negociaciones de la PAC y cuál es la propuesta que COAG hace con esa nueva negociación que se está llevando a cabo y el anuncio de los recortes. Continuaremos por la tarde, ya en Alcázar de San Juan, con un encuentro con la militancia y un acto público que acabará la jornada, un acto público en el que hablaremos de la coalición de gobierno que con tanta ilusión nos hemos embarcado y con tanta incertidumbre, pero principalmente más ilusión que incertidumbre, en esta nueva fase de gobierno, nada más y nada menos que del gobierno de España. Pero la rueda de prensa de hoy que queríamos trasladar a la opinión pública es la posición de Izquierda Unida en relación a la Mesa Regional del Agua y a los incumplimientos que está habiendo. Es bonito que seamos capaces en Castilla-La Mancha de ponernos de acuerdo en torno a un documento para la defensa del agua. Está bien, era necesario y es necesario, pero lo que no podemos acordar en esa mesa regional es nada más que una posición de tirarnos los trastos unos a otros. La posición tiene que ser una posición que sea buena para la integridad de Castilla-La Mancha, para los ganaderos, para las ganaderas, para los agricultores, pero también para el contexto general de Castilla-La Mancha. Por eso, cuando hemos percibido en esa mesa regional que había un propósito de competir contra otros partidos o incluso de competir con otras regiones, nosotros lo que queremos es llevar el sentido común a esa mesa regional. Y llevamos 6 puntos, que es lo que vamos a elevar, 6 puntos que creemos que son interesantes. En primer lugar, considerar el agua como un derecho humano, no como una mercancía. Desde esa perspectiva podemos tener el carácter adecuado para embarcarnos en un tema tan sensible como este, sin, como digo, que sea y se utilice como elemento de agresión contra otros. El segundo, como decía, y la conclusión del primero, es que no puede ser una mercancía y hay que sacar el agua del mercadeo. El gran mal que ha tenido el agua, y entre ellos, ¿por qué no?, el trasvase Tajo Segura, ha sido el bajo precio que ha tenido este elemento y que por lo tanto ha servido para mercadear y para hacer un desarrollo que entendemos que es insostenible y que por lo tanto hay que poner sentido común. El tercer gran tema, hilado también con el anterior, uno va hilado con el otro, es que hay que prioridad, cuando se habla del agua, el desarrollo sostenible del medio ambiente y tener en consideración el cambio climático. No es posible ofertar agua para todos. Es una entelequia, es una mentira. Igual que resulta insostenible el que se pretenda hacer creer a nadie que se puede crear un modelo en torno al agua en Castilla-La Mancha como cuando estamos viendo cómo como consecuencia del cambio climático la crisis hídrica cada vez es más profunda y por lo tanto no habrá posibilidad de esas inversiones de sacarlas adelante. A la larga no sería nada más que un timo. Evidentemente, en torno al medio ambiente y el desarrollo sostenible, el cambio climático, hay muchas cuestiones que tenemos que tener en consideración también, como por ejemplo acabar con los regadíos ilegales, acabar con la sobreexplotación de los acuíferos y para eso evidentemente acabar con la sobreexplotación de los acuíferos que se están realizando ahora de forma ilegal y también depurar todas las aguas residuales, porque muchas veces parece que los males son externos y en algunas cuestiones, en algunos casos, las soluciones a esos males hay que ponerlo desde la Junta de Comunidades y no mirar hacia otros lados para que lo solucione. Y el cuarto tema,
cuarto punto que basamos nuestro documento es la modernización de los regadíos existentes. No estamos hablando de nuevas inversiones, pero sí que estamos hablando de invertir en los regadíos existentes para maximizar al máximo ese agua, de forma que podamos recuperar parte de las concesiones públicas que se han realizado para beneficiar el medio ambiente, para beneficiar los cauces. El quinto, y ahí tiene un papel primordial la compañera, es el estricto cumplimiento de la Directiva Marcos del Agua y de sus consecuencias, entre ellas las 4 sentencias del Tribunal Supremo que siguen sin cumplirse y las 13 recomendaciones que hizo la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que siguen sin cumplirse. Estamos hablando no de una nueva legislación, estamos hablando de cumplir la legislación española, de cumplir la legislación europea. Y por eso, y viendo, y ustedes lo saben, que hemos pedido en reiteradas ocasiones el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo y no dan una respuesta eficaz, es por lo que le hemos pedido a la compañera Sira Rego que eleve al Parlamento Europeo el incumplimiento de dichas sentencias porque se basan en una normativa europea que es la Directiva Marco del Agua. Y el sexto gran punto es el pensar que se ha cometido un grave error llevando la Dirección General del Agua a la Consejería de Agricultura, sacándola de Desarrollo Sostenible. Evidentemente el agua tiene una importancia vital en la agricultura, en la ganadería, pero no es un elemento exclusivo de la ganadería y de la agricultura. Y tiene mucho más sentido desde una perspectiva de desarrollo sostenible que, como decía anteriormente, desde un uso agrícola ganadero que se le da nada más que una visión partidista. Dicho todo lo anterior, la conclusión es que no es el motivo de esta rueda de prensa, porque el motivo de la rueda de prensa es elevar las quejas al Parlamento Europeo, pero como consecuencia de todo lo anterior es evidente que hay que poner una fecha de caducidad al trasvase Tajo Segura. Y hay que poner una fecha de caducidad al trasvase Tajo Segura que la pongamos nosotros, que la pongamos nosotras antes que lo haga el cambio climático, porque si somos capaces de anticiparnos a una consecuencia natural que se va a producir, seremos capaces de que el impacto sobre el río Tajo sea menor de que va a ser cuando no haya posibilidad de trasvasar una sola gota de agua porque no exista. Evidentemente, ese fecha de caducidad tiene que conllevar necesariamente una secuencia en el modelo de producción del Levante para que el impacto económico y social en el Levante sea mínimo. No estamos hablando de acabar con el trasvase de un día para otro sin importarnos las consecuencias que tenga sobre las trabajadoras y los trabajadores del Levante. Evidentemente se tiene que tener en consideración, pero para eso, como digo, hay que poner una fecha para trabajar en ese sentido, para que haya una evolución normalizada en el modelo de producción insostenible que hay actualmente en torno al Tajo. Y evidentemente cuando hablamos de acabar con el trasvase no nos estamos refiriendo al agua de boca, que siga siendo necesaria, que siga siendo necesaria, como digo, para el uso de boca, el uso de consumo humano. Evidentemente para eso no estamos hablando en absoluto, pero sí a ese modelo insostenible que hay. Y sobre todo que se nos quite de la cabeza que el agua que no vaya al Levante sirva para crear ese modelo insostenible en el Levante en Castilla-La Mancha. Como he dicho anteriormente, eso sería nada más que engañar a la gente, pensar que esas huertas que hay en el Levante español se puedan quedar en la Mancha castellano-manchega, en la Mancha, porque igual de insostenible es en el Levante que lo es en nuestra región. Por lo tanto, sentido común, que la Mesa del Agua sirva evidentemente para tener una posición coherente, para defender nuestros intereses, pues defender nuestros intereses dentro de un contexto de un estado en el que nos encontramos y en un estado también ya mental de raciocinio ante la situación medioambiental que tenemos. Y sin más le dejo la palabra a la compañera. Muchas gracias por estar aquí. Efectivamente, como decía Juan Ramón, tenemos una agenda hoy bastante apretada. Hablaremos del acuerdo de gobierno, estaremos también con organizaciones, con COA, con UPA, con organizaciones del sector agrícola, muy interesadas sobre todo por todo lo que está sucediendo en relación a las movilizaciones y también por la negociación de la PAC y también por cómo afectan los aranceles de Trump y cómo están afectando singularmente a este territorio. Nos parece un tema central y por lo tanto pues, es una jornada bastante cargada de elementos centrales. Y cómo no, la cuestión del agua. Yo sobre todo hacer un acompañamiento, como decía Juan Ramón, sabéis que hay una petición que se inicia en el Parlamento Europeo en el año 2012, que tiene un recorrido extenso en el tiempo y que lo que pretende es hacer un seguimiento y exigir el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Hay una serie de recomendaciones encima de la mesa y afortunadamente
efectivamente pues vemos que la Mesa del Agua se ha reunido. Creemos que puede ser un instrumento clave para reforzar el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, que es una directiva, como decíamos, prácticamente de sentido común, que tiene que ver con la garantía de la sostenibilidad ambiental, que tiene que ver con la garantía del reparto justo del agua y que tiene que ver con garantizar un bien que se entiende como un derecho humano con carácter de futuro. Por lo tanto, son elementos que creemos que recoge la directiva en términos generales para las aguas de Europa, para la gestión de las aguas de Europa, y que tiene que aplicarse también a este territorio. Hay una serie de recomendaciones del Parlamento Europeo que se hacen eco también de las sentencias del Tribunal Supremo y bueno, pues estamos en un momento sensible, clave, estamos viendo lo que está sucediendo en otros lugares del territorio con la gestión del agua y con fenómenos terribles que se están produciendo, y lo que tenemos es que volver a poner este sentido común para garantizar un bien que es fundamental, sobre todo en un momento clave que es el momento del cambio climático, en el que no hay ninguna certeza de tener el agua como recurso ilimitado. Por lo tanto, es imprescindible cuando hay instrumentos jurídicos, cuando hay directivas europeas y cuando hay gobiernos sensatos, que los recursos de este tipo se gestionen de la manera más razonable posible. Y aquí estamos simplemente para aprovechar, para ver qué es lo que está sucediendo y evidentemente para trasladar todas las demandas necesarias de este territorio al Parlamento Europeo para seguir haciéndole el seguimiento. Como sabéis, la petición sigue abierta en el Parlamento Europeo y para nosotras es clave este seguimiento, darle traslado y mantenerlo como un elemento central en la agenda de trabajo del Parlamento Europeo que llevamos desde Unidas Podemos, desde Izquierda Unida. Gracias.